El camino del Bodhisattva, parte 1, lección 11. Con la motivación correcta y también con la actitud correcta, todos estamos estudiando el Bodhisattva Charyavatara del gran Acharya Shantideva. Y esta mañana estamos estudiando el capítulo 5. De hecho, el capítulo 5 trata acerca de mantener la atención plena, recolección y la vigilancia. Este capítulo tiene 3 apartados principales. El primero es proteger la mente como método para proteger nuestros adiestramientos. El segundo, proteger la recolección y la introspección vigilante como métodos para proteger la mente. Y el tercero, instrucción sobre el esmero en aplicar estos puntos a nuestro continuo mental. El primero ya fue explicado. Ahora estamos en el segundo, proteger la recolección y la introspección vigilante como métodos para proteger la mente, que a su vez tiene 3 instrucciones. Primera, instrucción sobre proteger la recolección y la introspección vigilante. Segunda, las faltas de no protegerlas. Y tercera, métodos de protección. 2.2.3.1.2.2.3 Métodos de protección. Hoy empezamos con la tercera, métodos de protección, que también tiene 2 subapartados, métodos para proteger la recolección y métodos para proteger la introspección vigilante. 2.2.3.1.2.2.3.1 Métodos para proteger la recolección. Primero, métodos para proteger la recolección. Este punto también tiene 3 subapartados. El primero es cómo protegerla. Segundo, causas para que surja. Y tercero, resultados de protegerla. 2.2.3.1.2.2.3.1.1 ¿Cómo protegerla? 5.29. Primero, ¿cómo protegerla?, que es la estrofa 5.29, y dice: por lo tanto, no debo permitir que la atención jamás se ausente de la entrada de la mente. Si la abandona, haré que vuelva evocando los tormentos de los reinos inferiores. Antes se explicaban las diversas consecuencias de no proteger la recolección, y es por eso que uno debería poner la atención, por así decirlo, en la casa de la mente o mantenerla en el propio continuo mental y no permitir que se aleje de él. Esto significa que al conocer las diversas consecuencias de no proteger la recolección, deberíamos hacer un esfuerzo y hacerlo mejor para mantener esa recolección en nuestra mente y no permitir que se aleje de este continuo mental en absoluto. Si perdemos la recolección, o si la recolección se aleja de la corriente mental o de la mente, deberíamos recordar la consecuencia, que es caer en los 3 reinos inferiores. O la consecuencia de permitir que la recolección se aleje de nuestro propio continuo mental significa que deberíamos recordar el sufrimiento de los 3 reinos inferiores. Pensando en esto, uno debería tratar de traer de vuelta su recolección a su propio continuo mental. Estos son los métodos para proteger la recolección o cómo protegerla. Nosotros, como seres humanos ordinarios, por supuesto que tenemos defectos. No somos seres perfectos, somos seres samsáricos. Los seres samsáricos no son perfectos porque todos estos seres tienen aflicciones mentales. No hemos abandonado o no hemos purificado el oscurecimiento de las aflicciones mentales. Por tanto, es evidente que tenemos fallas. A nosotros, como principiantes, como seres ordinarios, nos resulta difícil seguir todos estos consejos en poco tiempo, pero debemos intentar hacer todo lo posible por seguirlos. Debemos avanzar en esta dirección, hacia este camino, y tratar de hacer todo lo posible por mantenernos en el camino después de haber tomado el voto de bodhicitta. Intentar permanecer en el camino del bodhisattva, haciendo todo lo posible y poniendo todos nuestros esfuerzos en permanecer en el camino. Hacerlo mejor para seguir el modo de vida del bodhisattva, protegiendo la atención en nuestro continuo mental o manteniendo la recolección en él. Pero a veces no podemos mantener la recolección, o podríamos perderla. Así que en ese momento recordemos el sufrimiento de los 3 reinos inferiores como la consecuencia de haberla perdido, y tratemos de recuperar la recolección en nuestro propio continuo mental. 2.2.3.1.2.2.3.1.2 Causas para que surja. 5.30 a 5.32 Segundo punto. Causas para que surja.
La causa del surgimiento de esta atención o de tener esta recolección son las estrofas 5.30 a 5.32. Y quieren decir que, al asociarnos con nuestro propio gurú, con los propios amigos espirituales y también los propios abades o el maestro, ellos nos han mostrado qué debe ser adoptado y qué debe ser abandonado. Por tanto, debemos seguir eso en consecuencia. Y si no lo seguimos, deberíamos sentirnos avergonzados, tímidos. Y debido a esa timidez, a esa vergüenza y también debido al miedo, deberíamos respetar los preceptos y tratar de desarrollar esta recolección en nuestro continuo mental. Cuando recordamos los consejos de nuestros gurús y amigos espirituales o el consejo de nuestros maestros, tendremos miedo o nos dará vergüenza mostrarles el rostro porque no hemos seguido sus consejos. Quienes respetan a los maestros pueden desarrollar fácilmente la recolección en su propio continuo mental. Otra forma de motivarse o de desarrollar la recolección en el propio continuo mental es que deberíamos pensar que todos los budas y bodhisattvas tienen los ojos para ver todos los fenómenos sin ninguna dificultad. Deberíamos pensar que siempre estamos ante ellos y, pensando así, sentimos vergüenza de hacer algo incorrecto. Por ejemplo, los estudiantes, cuando están frente a los maestros, se comportan con más disciplina, y cuando no están cerca de los maestros, cuando están en algún lugar lejos de los maestros, no son tan disciplinados, porque no sienten vergüenza ni temor, porque los maestros no se encuentran alrededor. Por tanto, si uno está cerca del maestro o frente al maestro, será más disciplinado por miedo y por vergüenza. De igual modo, debemos pensar que todos los budas y bodhisattvas que tienen ojos para ver o que conocen todo sin dificultad están frente a nosotros, y nosotros frente a ellos, así nos volvemos más disciplinados, por vergüenza y por miedo a romper las normas. Pensar de esta manera nos ayudará a generar y a mantener la recolección en nuestra corriente o continuo mental. De hecho, en las enseñanzas se da el ejemplo del veneno o de un alimento venenoso. Si se toma un alimento venenoso frente a otras personas, afectará al propio cuerpo, causará dolor. Y si intentamos comer ese alimento venenoso en un lugar secreto, sin contárselo a nadie, aún así tendrá el mismo efecto. No es que tomar veneno frente a otras personas tenga un efecto más fuerte y cause más dolor, o que si uno lo toma en secreto sin decírselo a nadie, no tendrá efecto alguno. No significa eso. Tanto si lo tomamos delante de otros como si lo tomamos en secreto sin decírselo a nadie, igual tendrá efecto y causará dolor. Pero en la escuela, los estudiantes pueden evitar el castigo, porque si el maestro no lo sabe, los estudiantes no recibirán un castigo por hacer algo que no deberían hacer. Si hacen algo incorrecto en un lugar secreto, entonces pueden librarse sin ningún castigo, pero en este caso no es así. Es lo mismo que hacerlo frente a la gente, en frente de personas, o hacerlo en un lugar secreto. Aún así causará dolor. Y especialmente mantenerlo en secreto es aún más grave. No solo se incurre en la falta de tomar un alimento venenoso, sino que además se incurre en la falta de no revelarlo, de mantenerlo en secreto, lo cual hace que nuestras faltas sean más poderosas. De manera similar, en el significado dice que, especialmente todos los budas lo saben todo, ya que todos son omniscientes. Es imposible ocultar algo a los budas omniscientes. Definitivamente lo verán o lo sabrán. Por tanto, no importa lo apartado que esté el lugar donde estemos, los budas lo sabrán. No hay forma de ocultar nada a los budas ni de esconderse de ellos, así como no hay modo de ocultar nuestras acciones a la ley del karma. Mantener algo en secreto significa algo más grave, porque no solo se ha cometido la falta, sino que además se incurre en la falta de mantenerla en secreto. Y en general, mantener algo en secreto lo hace más poderoso, ya sea virtuoso o no. Cuando hablamos de las faltas, mantenerlas en secreto las hace más poderosas, y del mismo modo, si mantenemos la práctica en secreto, se vuelve más poderosa. Por ejemplo, tenemos muchos gurús de quienes hemos recibido empoderamientos. Conocemos bien a nuestros maestros, pero no sabemos cuál es su práctica diaria. ¿Cuántas sadhanas realizan cada día? Eso no lo sabemos, es secreto. Ellos mantienen su práctica en secreto. No necesitan decir a todos los discípulos, estoy haciendo esta y esta otra sadhana todos los días. No es necesario decirlo. Normalmente lo mantienen en secreto. Quizá con alguna excepción por algún propósito especial podrían decirlo, pero generalmente lo mantienen en secreto. Y al mantenerlo en secreto, su práctica se vuelve más poderosa.
De todas maneras, ya sea que uno realice virtudes o no virtudes, si lo mantenemos en secreto, especialmente nuestra práctica, si la mantenemos en secreto, se vuelve más poderosa. 2.2.3.1.2.2.3.1.3 Resultados de protegerla. Ahora el siguiente punto es resultados de protegerla. Al pensar así, y gracias a recordar a los Budas omniscientes frente a nosotros, uno puede mantener la recolección sin esfuerzo. Es fácil desarrollar y mantener la recolección en el propio continuo mental. Cuando hay recolección, nuestra mente está protegida, nos protege de las aflicciones mentales. Y con esta fuerte recolección, en ese instante no hay oportunidad de que surja la ira en nuestra mente, porque la recolección protege a nuestra mente de la ira evidente, la ira burda y de otros pensamientos negativos. Sin embargo, esto no significa que en ese momento las aflicciones mentales hayan sido completamente purificadas, porque seguimos siendo seres samsáricos. La mente, lo mental, el oscurecimiento de las aflicciones mentales sigue presente en nuestro continuo mental, pero no se manifiesta. Está ahí, pero no está activo. A nosotros, como seres samsáricos, nuestra recolección puede protegernos de las aflicciones mentales activas. Eso no significa que ya estemos en el primer bhumi o que ya hayamos salido del samsara o alcanzado la liberación purificando todas las aflicciones mentales, sino que significa que la recolección puede proteger nuestra mente de las aflicciones mentales activas. Y en ese instante, la vigilancia también surgirá en nuestra mente, estará ahí sin necesidad de un esfuerzo adicional. Gracias a la recolección, también podemos tener vigilancia. Estas dos tienen una conexión muy fuerte. Así que cuando hay recolección, la vigilancia también surgirá en nuestro propio continuo mental. 2.2.3.1.2.2.3.2 Métodos para proteger la introspección vigilante. El siguiente punto es métodos para proteger la introspección vigilante. Este también tiene tres partes. Primero, aplicar la introspección vigilante antes de empezar una actividad. Segundo, aplicarla durante la actividad. Y tercero, enseñanza resumida sobre proteger la introspección vigilante. Creo que alerta, vigilancia o introspección es lo mismo. Quizá a veces se utilicen palabras diferentes con el mismo sentido. No sé si en inglés estas tres significan lo mismo o no, pero aquí, en este contexto, creo que sí significan lo mismo. 2.2.3.1.2.2.3.2 Aplicar la introspección vigilante antes de empezar una actividad. 5.34 Primer punto, aplicar la introspección vigilante antes de empezar una actividad, que es la estrofa 5.34. Y dice que antes de realizar la acción, primero debemos examinar nuestra mente. Examinar nuestra intención o motivación, y si está afectada por una aflicción mental, deberíamos saber que ese tipo de motivación es errónea, no es correcta, y al saber que ese tipo de motivación no es correcta, en ese momento uno no debe llevar a cabo la acción, sino permanecer firme como un árbol. Normalmente los árboles no se mueven, simplemente permanecen quietos, así que, como dice aquí, me quedaré quieto e impertérrito, inmóvil como el tronco de un árbol. No sé si se refiere a un árbol o a madera. En tibetano lo llamamos shing. Quizá es madera o, en cualquier caso, significa que uno no debe moverse. Antes de realizar la acción, debemos examinar nuestra intención. Si nuestra intención está afectada por la aflicción mental, o si es la aflicción mental la que nos motiva a realizar la acción, entonces en ese instante no debemos hacer la acción. Al saber que la motivación es errónea, que la intención es incorrecta, no debemos iniciar la acción ni llevarla a cabo, sino que debemos mantenernos firmes o no avanzar ni empezar la acción. Por eso es importante examinarnos una y otra vez, examinar nuestra propia conducta, examinar nuestra propia actitud. De hecho, nos resulta fácil ver las faltas de los demás y observar el comportamiento de los demás, pero habitualmente no vemos nuestro propio comportamiento o nuestras propias acciones. Ahora deberíamos intentar cambiar ese hábito, intentar observar más nuestras propias acciones, nuestra propia conducta, nuestra propia actitud.
Especialmente, uno debe examinar su propia intención y si es errónea, o si tenemos una intención mundana, no debemos iniciar la acción que está siendo motivada por este tipo de intención o por una aflicción mental. Debemos estar vigilantes antes de comenzar la acción para examinar si es correcto seguir adelante o no, iniciar la acción o no, revisando la motivación. Necesitamos vigilancia antes de iniciar la acción. 2.2.3.1.2.2.3.2.2. Aplicarla durante la actividad. El siguiente, aplicarla durante la actividad. Necesitamos vigilancia no solo antes de iniciar la acción, sino que también seguimos necesitando esta vigilancia mientras estamos realizando la acción. Aplicarla durante la actividad también tiene 4 apartados. El primero es examinar el estado de nuestras 3 puertas. Segundo, controlarse tras examinarse. Tercero, tras controlar nuestra mente, adiestrarla en la conducta que la doma. Y cuarto, factores para perfeccionar los adiestramientos. 2.2.3.1.2.2.3.2.2a. Examinar el estado de nuestras 3 puertas. El primero, examinar el estado de nuestras 3 puertas. 3 puertas significa cuerpo, palabra y mente. Tiene 3 subapartados. Primero, examinar las acciones del cuerpo. Segundo, examinar las acciones de la mente. Y tercero, enseñanza acerca de los momentos adecuados para relajarse. Aquí en los subapartados no se menciona por separado la palabra, pero el significado está incluido, porque en el apartado anterior dice examinar el estado de nuestras 3 puertas. Así que, aunque la palabra no se explica en un apartado separado, está incluida en el significado. 2.2.3.1.2.2.3.2.2.a. Examinar las acciones del cuerpo. 5.35 a la 5.39. Primero, examinar las acciones del cuerpo, desde la estrofa 5.35 a la 5.39, donde se muestra cómo comportarse apropiadamente o cuál es el comportamiento apropiado, diciendo que no deberíamos mirar a nuestro alrededor sin ningún propósito o sentido o con la mente distraída. Deberíamos mantener siempre presente el significado de lo que hay que adoptar y lo que hay que abandonar. Y luego, deberíamos caminar mirando con los ojos que no miren demasiado lejos, lo que significa que deberíamos estar domados y caminar en paz y de forma disciplinada. Y si uno está muy exhausto, muy cansado, entonces para aliviar ese cansancio, a veces puede mirar alrededor, más lejos, o puede mirar hacia lugares lejanos. Y si vemos a alguien por el camino, deberíamos saludarle. Y cuando estemos viajando, examinar si hay ladrones o malas personas en el camino. Y para examinar eso, también debemos observar. Poco a poco deberíamos examinar el área o el lugar. También, a veces, para tener un buen descanso, uno debería mirar hacia atrás y también hacia el frente, examinar la dirección frontal y la dirección trasera, y luego chequear si es seguro avanzar o no. Lo cual quiere decir que físicamente, en esos momentos, cuando viajamos, caminamos o estamos sentados o lo que sea que hagamos, acciones comunes como caminar, sentarse, deberíamos estar vigilantes y realizar las acciones físicas que sean dignas de hacer. Siempre intentar examinar si nuestras acciones físicas son correctas o erróneas. Si son correctas, seguiremos realizando esa acción, especialmente al viajar. Si es seguro viajar, simplemente seguiremos viajando. Y si vemos que hay algún peligro más adelante en el camino, podemos volver atrás o cambiar el camino o la ruta. Lo principal es que debemos tener cuidado, estar vigilantes para evitar los peligros de los ladrones u otros. Aquí no se está hablando solo de malas personas, también se puede referir a lugares malos o peligrosos. A veces, al caminar, podemos enfrentarnos a deslizamientos de tierra u otras cosas que sean muy peligrosas y que puedan incluso quitarnos la vida. Y aquí, cuando digo peligroso, no me refiero solo a personas peligrosas, sino también a deslizamientos de tierra y otras malas condiciones. Aquí no se menciona explícitamente el habla, pero indirectamente también se refiere a ella. Por tanto, también al hablar, debemos hablar con cuidado y utilizar las palabras con cuidado, emplear palabras que sean significativas e intentar no utilizar palabras que no sean significativas o que puedan causar desarmonía o herir la mente de los demás. Ese tipo de palabras no deberíamos utilizarlas. Debemos estar vigilantes. La vigilancia puede examinar cuáles son las palabras correctas que debemos emplear y cuáles son las palabras incorrectas que no debemos utilizar.
Y sabiendo esto, deberíamos seguirlo y tratar de emplear solo las palabras apropiadas o significativas, y no las palabras sin sentido o palabras dañinas hacia otros. Y no deberíamos hablar de cosas que no tienen sentido. Es difícil de tener todas esas charlas sin sentido, pero debemos intentar mejorar, intentar controlarnos. También podemos observarnos cuánto tiempo podemos estar, cuántas horas o días podemos estar sin criticar a nadie, y luego intentar estar más y más tiempo sin criticar a los demás. Debemos observarnos, examinarnos a lo largo de un día cuántas veces criticamos a los demás empleando palabras inapropiadas o palabras duras, etc. Y si no empleamos palabras duras ni criticamos a nadie durante todo un día, entonces deberíamos regocijarnos, deberíamos sentirnos felices, alegres y dedicar ese mérito. Y si hemos hecho algo incorrecto o hemos criticado por odio o por aversión, eso es negativo, debemos confesarlo. 2.2.3.1.2.3.2.2.a.b. Examinar las acciones de la mente. 5.40 y 5.41. En cualquier caso, ahora el siguiente tema es examinar las acciones de la mente. Este es la estrofa 5.40 y la 5.41. Dice: una vez atado ese elefante loco, mi mente, al gran pilar de recordar las enseñanzas, me esforzaré al máximo en observarlo para que no pueda escaparse. Si uno ata al elefante desenfrenado al gran poste, este elefante no irá salvajemente a ningún sitio. De la misma forma, nuestra propia mente es como el elefante desenfrenado. El Dharma, o la práctica mental del Dharma, es como el poste. Deberíamos atar nuestra mente al poste del Dharma, o de la práctica mental, y al hacer esto, esta mente no irá por el camino erróneo ni en la dirección equivocada. Esta mente no generará ni tendrá ira u otros pensamientos negativos. Tras atarla, debemos esforzarnos en examinar si sigue permaneciendo ahí o no, si nuestra mente sigue con el Dharma o si está yendo en la dirección equivocada. Por tanto, debemos hacer todo lo posible por no permitir que nuestra mente vaya en la dirección equivocada. No deberíamos permitir que nuestra mente genere ira u otros pensamientos negativos. Debemos examinar nuestra propia mente, si nuestra mente está realizando virtud o no virtud. Esto es examinar las acciones de la mente. 2.2.3.1.2.3.2.2.a.c. Enseñanza acerca de los momentos adecuados para relajarse. 5.42 al 5.44. Ahora, el siguiente es enseñanza acerca de los momentos adecuados para relajarse. Este es desde la estrofa 5.42 a la 5.44. Dice: si en ciertas situaciones, como en peligro o celebraciones, eso no es posible, actuaré como sea conveniente. Asimismo, según las enseñanzas, en momentos de generosidad, las reglas de la disciplina pueden dejar de aplicarse. En caso de peligro para la propia vida, y también en caso de festividad, de hacer grandes ofrendas a las tres joyas, y también con un sentido aún mayor que este, como por ejemplo cuando está relacionado con beneficiar a los seres sintientes, cuando la acción está relacionada con beneficiar a los seres sintientes, a veces en esos momentos uno puede relajar su propia conducta. Por ejemplo, en el sutra se dice que en tiempos de generosidad uno puede abandonar la conducta moral en ecuanimidad. Aquí, en el momento de dar, debemos abandonar la conducta moral en ecuanimidad. Por ejemplo, si uno ha visto que el ciervo fue en dirección este y luego el cazador pregunta en qué dirección fue el ciervo. Si uno en ese instante dice la verdad, el cazador seguirá al ciervo y lo matará. Por eso, en ese momento, si uno responde diciendo que no ha visto al ciervo ni a dónde fue, aunque no sea verdad, uno no está diciendo la verdad, es una mentira. Pero esta mentira otorga al ciervo la intrepidez o le salva la vida. En realidad, hay tres tipos de generosidad. Uno de ellos se llama generosidad de la intrepidez, o dar intrepidez. Aquí uno está dando la intrepidez al ciervo al decir mentiras a los cazadores. En ese instante, con ese propósito, uno puede relajar un poco su propia conducta moral debido a este propósito especial, a este propósito de salvar la vida del ciervo. Por eso se dice que en el momento de dar, aquí uno está dando intrepidez, uno puede abandonar la conducta moral en ecuanimidad. Lo siguiente, las estrofas 5.43 y 5.44, dicen: cuando planeamos algo y lo empezamos, no debemos desviarnos a otros objetivos. Con la mente centrada en eso es lo que hemos de llevar a cabo. Si se actúa así, todo se llevará bien a cabo. Si se hace de otro modo, no se concluirá. Al actuar así, tampoco se desarrollará la falta de introspección, uno de los engaños secundarios. Esto significa que si uno tiene dos pensamientos sobre hacer dos acciones positivas diferentes, entonces cualquiera que ya haya comenzado, esa debe seguirse. No se pueden hacer dos a la vez. Por ejemplo,
Si uno ya ha comenzado el retiro de Tara Blanca y en ese momento también tiene pensado hacer un retiro de Vajrapani, en tal caso no se pueden hacer dos retiros al mismo tiempo. Debido a que uno ya ha comenzado el retiro de Tara Blanca, entonces simplemente primero continúa e intenta completar el retiro de Tara Blanca, y luego puede hacer el retiro de Vajrapani. Después de comenzar el retiro de Tara Blanca, si uno desea comenzar otro retiro interrumpiendo el retiro de Tara Blanca, eso no está bien. Primero, lo que sea que ya se haya comenzado, simplemente debe continuarse e intentar completarse, y luego hacer el siguiente. Ese es el significado aquí. Y si hay dos acciones virtuosas de igual fuerza o de la misma fuerza, la que ya se ha comenzado debe seguirse, y no debe interrumpirse para hacer otra acción virtuosa diferente. Y una vez completada la primera, se puede hacer la otra. Haciendo eso, uno puede completar ambas, una después de la otra. Si es el mismo tipo de virtud, primero simplemente seguimos lo que ya hemos empezado y tras terminarlo, tras completarlo, podemos empezar el otro. Haciendo esto, uno puede lograr ambos, completar ambos. De lo contrario, no se pueden completar ambos. Haciendo esto de forma correcta, paso a paso, la falta de vigilancia o las aflicciones mentales no aumentarán. Y con esto ya hemos terminado examinar el estado de nuestras tres puertas. 2.2.3.1.2.2.3.2.2.b. Controlarse tras examinarse. Ahora, el segundo es controlarse tras examinarse. Esto también tiene tres. Alejarse de lo que no se debe hacer. Segundo, emprender actividades. Y tercero, cultivar los remedios para no comportarse de ese modo. 2.2.3.1.2.3.2.2.b.a.i. Apego a las distracciones. 5.45. La primera es apego a las distracciones. Es la estrofa 5.45 que dice: si tengo que participar en todo tipo de conversaciones sin sentido o presenciar innumerables espectáculos sorprendentes, evitaré apegarme a ellos. Quiere decir que si uno mismo se envuelve en distintos tipos de charlas sin sentido o conversaciones sin significado, y también si se involucra en espectáculos curiosos como trucos de magia o distintos tipos de espectáculos, aunque uno se involucre, no debería haber apego hacia ellos, hacia esos espectáculos que ha visto. No debe aferrarse a ellos. No deberíamos recordarlos todo el tiempo, simplemente dejarlos pasar. Después de eso, dejarlos pasar. 2.2.3.1.2.2.2.b.a.i. Actividades sin sentido. 5.46. La segunda es actividades sin sentido y corresponde a la estrofa 5.46. Dice: si me hallo, sin motivo alguno, cavando en la tierra, cortando hierba, dibujando en el suelo, recordaré los preceptos de los que han alcanzado la felicidad. Los que han alcanzado la felicidad también se refiere al Buda, y por miedo dejaré de hacerlo en ese mismo momento. En inglés lo ponen en singular, the blissful one, el que ha alcanzado la felicidad. Si uno escarba en la tierra y corta hierba, o dibuja figuras en la tierra, etc., si uno hace eso innecesariamente, debería recordar el consejo del Buda de no hacer esas cosas innecesarias. Al transgredir el consejo del Buda, se incurre en una gran falta. Así que por temor a tener la consecuencia de no seguir el consejo del Buda o de no recordarlo, por ese temor, uno debería intentar abandonar esas acciones innecesarias de inmediato. Este texto también nos ayuda, nos explica o nos da consejos sobre cómo comportarnos correctamente y qué hacer y qué no hacer. Aquí se explica que no deberíamos realizar acciones innecesarias. 2.2.3.1.2.2.3.2.b.a.i. Abandonar las acciones motivadas por las aflicciones. Ahora, la tercera,
Abandonar las acciones motivadas por las aflicciones. Esta también tiene 3. 2.2.3.1.2.2.3.2.B.A.I. Enseñanza breve. 5.47. La primera es enseñanza breve. Cuando nuestro cuerpo o habla deseen realizar una acción, antes de eso debemos examinar nuestra propia mente, si esa mente está dominada o controlada por aflicciones mentales o no. Si tras examinar vemos que esta mente no está controlada ni motivada por aflicciones mentales, entonces significa que uno está actuando con virtud. Si está motivada por una motivación correcta, significa que es una virtud. 2.2.3.1.2.2.3.2.B.A.I. Explicación extensa sobre esto, que abarca desde la estrofa 5.48 a la 5.53. Dice: cuando sienta el apego o el deseo de enfadarme, permaneceré inmóvil como un leño, sin hablar, sin hacer nada. Cuando nuestra mente está apegada o cuando genera apego o ira y lo reconocemos, en ese momento no deberíamos realizar acciones físicas ni verbales motivadas por ese apego o esa ira. En ese momento, físicamente no se debe actuar. Verbalmente uno no debe decir nada, porque si actuamos, estaremos motivados por apego o por ira, y toda acción que esté motivada por ira, apego o pensamientos negativos se considera una acción negativa. La ira siempre nos motiva a realizar actos negativos. No hay acción virtuosa que esté motivada por la ira. Por eso, si vemos que nuestra motivación surge de la ira o del apego, en ese instante, para evitar todo conflicto, no deberíamos actuar o realizar actos físicos ni verbales. Deberíamos permanecer firmes, como un tronco de madera o como un leño. Y en las siguientes estrofas, 5.49 y 5.50, cuando mi mente esté salvaje, burlona, llena de orgullo o arrogancia, cuando desee exponer los defectos ocultos de otros, revivir discordias o engañarlos, cuando intente alabarme o criticar a otros, o desee insultar o provocar una pelea, en esos momentos permaneceré como un leño. Cuando nuestra mente está muy distraída y nuestra habla intenta criticar o dañar a otros, y también cuando uno tiene orgullo y arrogancia, o cuando tiene la intención de criticar las faltas ajenas, o cuando tiene el plan o la intención de engañar a otros, en ese momento no se debe actuar. Uno debe permanecer firmemente como un tronco de madera o como un leño. Y en las siguientes estrofas, 5.49 y 5.50, cuando intente alabarme o criticar a otros, o desee insultar o provocar una pelea, en esos momentos permaneceré como un leño. Cuando nuestra mente está muy distraída y nuestra habla intenta criticar o dañar a otros, y también cuando uno tiene orgullo y arrogancia, o cuando tiene la intención de criticar las faltas ajenas, o cuando tiene el plan o la intención de engañar a otros, en ese momento no se debe actuar. Uno debe permanecer firmemente como un tronco de madera o como un leño. Y también cuando uno mismo desea recibir más elogios y cuando desea criticar a otros o utilizar palabras duras con otros o quiere discutir con otros, en ese instante uno debe permanecer firme y no debe actuar. También cuando uno desea obtener riqueza y respeto, fama o atención, cuando desea obtener más seguidores o más asistentes o recibir más servicios o más ayuda de los demás, como que nos laven el cuerpo, etc., en ese momento uno debe permanecer firme, la mente debe permanecer firme y no debe realizar esas acciones. También cuando uno está a punto de renunciar al deseo de ayudar a los demás, y cuando quiere hacer algo para uno mismo, y también a partir de estos pensamientos, si desea decir algo movido por esos pensamientos, entonces en ese instante uno debe mantenerse firme como un leño. No se debe actuar en ese instante.
También, como se dice en la estrofa 5.53 de la misma subsección, si surge la impaciencia, la pereza, el miedo, la arrogancia, la charla sin sentido, la parcialidad hacia los míos, en esos momentos permaneceré como un leño. Cuando surja impaciencia, pereza o desgana y arrogancia y palabras descuidadas, en ese momento no se debe actuar. Hay que permanecer firmes como un leño. Al seguir estas enseñanzas, uno puede controlar muchas malas acciones, puede controlar muchos actos negativos que están a punto de ocurrir, a punto de empezar, y que están motivados por nuestros propios pensamientos negativos. Por eso, antes de empezar a hacer algo incorrecto que esté motivado por pensamientos negativos, debemos intentar detenerlo, intentar no actuar, no hacer esos actos. 2.2.3.1.2.2.3.2.2 Resumen 5.54. Ahora la siguiente es el resumen. En cualquier acción, si uno está motivado por aflicciones mentales, si está haciendo acciones sin sentido, en ese momento debe examinar su propia mente. Y si es así, en ese instante los bodhisattvas deben aplicar el remedio y tratar de controlar y de sostener firmemente esa mente sin dejar que se motive y cometa esos actos negativos. En resumen, es importante observar nuestras propias acciones, sobre todo nuestra propia intención, nuestra propia motivación. Si nuestra motivación es errónea, si la mente quiere hacer algo malo, entonces no debemos actuar, no debemos hacerlo. Debemos permanecer firmes como un leño. Si sigues estas enseñanzas, sin duda te convertirás en una persona muy buena, muy disciplinada, una persona amable. En realidad, el propósito de estas enseñanzas es hacernos una persona amable, disciplinada, con buen corazón, una buena persona, o en otras palabras, un buen bodhisattva. Ese es el punto principal. 2.2.3.1.2.2.3.2.2b. Emprender actividades. 5.55 al 5.57. El siguiente es emprender actividades. Este es el segundo punto. El primero es alejarse de lo que no se debe hacer, que ya fue explicado. Ahora el segundo es emprender actividades, que va de la estrofa 5.55 a la 5.57. La 5.55 dice: totalmente seguro, con fe perfecta, constancia, respeto, cortesía, sentido de la vergüenza y miedo, y de un modo apacible, me esforzaré para que los demás sean felices. Aquí totalmente seguro significa que uno promete realizar actos virtuosos en todo momento. Con fe perfecta significa que al ver sus cualidades uno debe sentir regocijo, debe generar fe, y con constancia significa que incluso si es difícil de hacer, si tiene sentido, no debemos cambiar de opinión, uno simplemente continúa. Respeto aquí significa que uno puede mostrar respeto físico, verbal y mental. Lo principal es el respeto mental. A veces, para engañar a otros, por enfado, uno puede mostrar respeto físico y verbal a otros con intención de engañarlos, pero eso no está bien, es un acto negativo. Aunque esté mostrando respeto físico y verbal, si la intención no es correcta, si la intención es engañar, entonces no hay respeto real, la mente no está respetando, la intención es negativa. Debido a esa intención negativa, aunque uno muestre respeto físico y verbal, aún así ese tipo de acción se considera un acto negativo. Aquí respeto se refiere principalmente a la mente. La mente debe respetar. Cortesía significa que no solo la mente necesita respetar, uno debe tener respeto mental y sobre la base de una mente respetuosa también se debe mostrar respeto físico y verbal. Luego, con sentido desánimo y miedo, se refiere a que uno debe sentir pudor ante las acciones erróneas. Pudor de hacer esto porque por vergüenza sana se abstiene o no se atreve a hacer la acción errónea. Por vergüenza sana se abstiene o no se atreve a hacer estas acciones. Y también por miedo a las consecuencias, por eso tampoco las hará. Uno debe controlar sus propios actos y facultades, estar en calma y siempre intentar esforzarse para hacer felices a los demás o hacer acciones para que los demás obtengan felicidad. La siguiente, 5.56, dice:
Sin dejarme abatir por los deseos opuestos y contradictorios de los seres pueriles, seré amable con ellos al comprender que éstos provienen de sus emociones aflictivas. Por tanto, uno no debe desanimarse por los deseos enfrentados. Es decir, no debe desanimarse por diferentes opiniones o distintos puntos de vista. En la vida mundana, cuando la gente tiene opiniones distintas, puntos de vista distintos, entonces se hacen daño y luego generan aflicciones mentales como la ira. Se generan pensamientos dañinos. Uno debe entender que esos pensamientos dañinos surgen sin poder propio. Y en lugar de enfadarse con las personas, uno debe tener siempre presente el pensamiento de compasión. Debe amarlas. La siguiente estrofa, 5.57. Cuando actúe de modo virtuoso e irreprochable, ya sea para mi beneficio o el de los seres, siempre tendré presente que, cual una aparición, mi yo carece de realidad. Bien, en cuanto a las acciones virtuosas, cuando uno actúa por el bien propio o el de los demás, o tal vez más aún por el bien de los demás, al llevar a cabo acciones en beneficio propio y ajeno, ha de mantenerse con esta vergüenza sana, este pudor saludable, y permanecer en ello. Así uno no se atreverá a cometer ni a implicarse en faltas ni se enredará en acciones negativas. Cualquiera que sea la acción en la que se ocupe, ha de realizarla sin orgullo, ha de considerarla como un espectáculo ilusorio o como una aparición, y con esa comprensión, todo lo que hagamos debemos hacerlo sin orgullo ni arrogancia. Con esto concluyo la sesión de esta mañana, y al final haremos la dedicación.